¿Ya pensaron qué puede estar ocurriendo? Casa y la DNA polimerasa, esta no tiene ningún problema. Yo tengo una idea, pero no sé si sea válida. A ver, dilas todas las ideas. De que el cebador no exactamente puede estar adentro, sino que también puede estar afuera. Pero la DNA polimerasa lo necesita para anclarse y de ahí empezar. Es decir, es como la hebra, ¿no? Para poder seguir la hebra del tejido, necesitas donde unir el gancho, ¿no? Y es lo mismo, para eso sirve el cebador. Entonces, el cebador sí es importantísimo, si no la DNA polimerasa no puede empezar a sintetizar. Pues ocurre así, chicos. Justamente por partes. Conforme se va abriendo la hebra del ADN, se van poniendo cebadores y la DNA polimerasa sintetiza por fragmentos. Sintetiza de aquí a aquí. Bueno, primero era de aquí a aquí, luego el que sigue, y luego si se sigue abriendo, sigue habiendo fragmentos. A esto de aquí, voy a ponerle otro colorcito. A estos se les conoce como fragmentos de Okazaki. Su descubridor era un japonés y se apellidaba Okazaki, y en su honor le pusieron a esto fragmentos de Okazaki. De tal manera que la hebra de arriba se conoce como hebra continua y la hebra de abajo se conoce como hebra retardada. Retardada, hebra discontinua. Ok. Bueno, chicos, aparte de la DNA polimerasa, la primasa, el cebador, la helicasa, la CCSBP, hay otra enzima que está en esta parte, que se le conoce como la topoisomerasa. Esta enzima lo que hace es muy importante en el proceso, porque vean que esta es la hebra del ADN, ¿no? Ya les había dicho. Esta es la hebra del ADN. Entonces, ustedes imagínense que esta hebra se va abriendo. La voy a poner delante de mi puerta para ayudarme un poco. ¿No? Fíjense. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Ahora imagínense. El ADN está perfectamente enrollado, ¿no? Y entonces lo que está pasando es que
se va a ir abriendo, ¿no? Se va abriendo la helicasa, lo va abriendo, lo va abriendo. ¿Pero qué va pasando? Les quede clara la función de la topoisomerasa. Sácame. Normalmente me ayudan mucho. Ok, ya para que no se sepa. Entonces, fíjense, está pues enrollado el ADN, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, sí, de acuerdo. Conforme va avanzando, imagínense que la helicasa pues va haciendo esto. ¿Qué va pasando con él? Ya no puedo. ¿Qué pasó? Por más que le abra, ya no se puede. ¿Qué pasó? Se apretó. Se comprimieron. Se comprimieron. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso? En física. Y ya no puedo. Por más que lo abra, ya no puedo. Es la fuerza de torsión. Y no crean que porque es el DNA se va a saltar las leyes de la física. No, o sea, son las leyes de la física, existen, y eso le pasa al DNA. Está enrollado y va a haber una fuerza de torsión de tal manera que, como dice Mel, se va a apretar y la helicasa ya no va a poder hacer nada al respecto porque ya no va a poder pasar aquí, ya está demasiado apretado y ya no va a poder pasar. La topoisomerasa lo que hace es romper, como que corta ahí el DNA, lo corta. Al momento de cortarlo se desenrolla, ¿no? Se libera toda esa fuerza de torsión y lo vuelve a unir. En el mismo lugar donde lo cortó, lo vuelve a unir, nada más que ya desenrollado. Y permite que la helicasa siga avanzando, ¿de acuerdo? Entonces la topoisomerasa tiene dos funciones, corta y une. Su función principal es la de liberar la tensión por encima de la horquilla de replicación. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Dijo la presión por la... ¿Qué anillo? La tensión por encima de la horquilla de replicación. Ah, ok, de la... ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok, chicos. Una pregunta, por ejemplo, la topoisomerasa es de que dice, ya está muy apretado, vamos a chambear, o es de que va al ladito ahí está, va al ladito de la okay. Va al ladito liberando tensión de tal manera que el proceso ocurra de forma continua. O sea, no es que ya se detuvo la helicasa, ya tiene que ir a funcionar, no, sino va al ladito de forma que ocurre todo de forma continua. De hecho, hay muchos libros que no mencionan a la topoisomerasa, hay muchos textos que no la mencionan. Bueno, pues sin embargo cumple una función importante, ¿no? Porque pues les decía, no porque sea el DNA, pues no van a ocurrir las leyes pues, de la física, ¿no? Normal. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Todo muy claro? Ok, bueno. Pasa algo más. Los cromosomas, chicos, tienen, imagínense que este es el DNA y el DNA está contenido en los cromosomas. Entonces el DNA sí tiene un inicio y un fin, que en los cromosomas lo veríamos representado como esta parte,
esta parte, este es mi cromosoma. Ok, bueno. Este es el cromosoma, ¿no? Estas partes de aquí, estos, son las orillas de los telómeros. Estas banditas se les conoce como telómero. Y estos puntos, los puntos finales pues son el inicio y el fin del ADN. Es decir, esta parte y esta parte. Pero fíjense que pasa algo muy curioso con la hebra retardada. Imagínense, ya los voy a poner así como por separado, ya las voy a ir separando. Entonces, esta es la hebra continua y esta es la hebra retardada. La hebra continua no tuvo ningún problema en copiarse, ¿no? Y ya llegó hasta el final sin ningún problema. La hebra retardada, bueno, lo único es que aquí todavía tiene el cebador, ¿sí? Y la hebra retardada, pues ahí va, ¿no? Se copió por pedacitos, por fragmentitos. Pero resulta, chicos, fíjense. Se copió de aquí a aquí, luego otro fragmentito de aquí a aquí, luego otro fragmentito de aquí a aquí. Pero resulta, chicos, que aquí, imagínense que lo voy a hacer un poquito más largo. Och. Fíjense, aquí, o bien, ya no queda espacio para poner otro cebador. O si se pone el cebador, ya no se puede sintetizar esta parte. Si de forma natural se quedara así, el ADN no se copiaría completo. Entonces terminaría hasta ahí y digamos lo que... Ay, esta goma no borra por partes, borra por completo. Y digamos que entonces el DNA se acortaría. Si ya no se sintetiza la parte que falta, quedaría cortito. Se irían perdiendo nucleótidos. Y ustedes a lo mejor podrían pensar que es un nucleótido, si el ADN ya dijimos que va 50 veces y regresa al sol, que es un nucleótido, ¿no? Quien lo note. Pero la división celular ocurre de manera, en algún momento, por ejemplo, cuando se está formando un feto, la división celular está ocurriendo de forma exponencial. Entonces, la pérdida de un nucleótido por cada replicación sería muy visible y generaría mutaciones o abortos espontáneos, por ejemplo, o malformaciones, etcétera. De tal manera que no es posible, no nos podemos dar el lujo de perder DNA. Entonces, esto no puede ocurrir.
y se estudió qué pasaba ahí cuando ya no había espacio para otro cebador. Bueno, pues actúa otra enzima. Esa otra enzima se llama telomerasa. Voy a poner. Telomerasa obviamente actúa sobre los telómeros, que son las partes finales de los cromosomas, y lo que hace la telomerasa es adicionar nucleótidos a la hebra parental. Es decir, en esta parte pone más nucleótidos que permitan que ahí se pueda anclar otro cebador y entonces se pueda copiar este fragmentito que falta. Y después de que ocurre eso, la misma telomerasa elimina tanto cebador como los nucleótidos que adicionó. De tal manera, entonces sí, podemos decir que el ADN está parejo. ¿Dudas, chicos? Bueno, y ya por último, ¿qué es lo que pasa con los cebadores? Porque nuestro ADN es ADN, no tenemos ADN y luego pedacitos de ARN y luego más ADN y luego más, no. O sea, nuestro ADN es ADN y punto. Nuestra molécula de ADN es una doble hélice de puro ADN. Entonces, ¿qué pasa con estos cebadores? Bueno, yo les hablé de una DNA polimerasa. En realidad, en células procariotas hay una solamente, pero en células eucariotas hay 3 DNA polimerasa. La DNA polimerasa 3 es la que hace esto, la que está funcionando aquí. Pero la DNA polimerasa 1 y 2 hacen diferentes funciones. La DNA polimerasa 1 se va a encargar de sustituir estos cebadores, que es RNA, por DNA. Es decir, va a eliminar estos cebadores ya que los quita, incluyendo el de la hebra continua. Ya que los quita, sintetiza DNA. Los cambia por DNA. Ok, chicos. Entonces, eso es lo que ocurre. De tal manera que cuando nosotros
observamos esta parte de aquí. Observamos el ADN. Después de la replicación. Vamos a tener algo así, en donde no se va a distinguir ni cuál fue la retardada ni la continua. Y así quedaría. ¿Tienen dudas, chicos? ¿Seguros? Ahora, fíjense, les voy a poner un videíto en donde podamos observar lo que les platiqué, pero desde luego desde otra perspectiva, ¿no? Un minuto. If you manage the team, you have to try Monday.com. Nada más déjenme. Ahí voy. Entonces, déjenme compartirles pantalla. Me dicen si se escucha, ¿de acuerdo? El video.